Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación con un propósito que se da entre una, dos o más personas, donde un entrevistador es el designado para preguntar. El objetivo de las entrevistas es obtener determinada información, ya sea de tipo personal o no. El entrevistador guía las entrevistas hacia una narración libre que permita encontrar información veraz para poder realizar un diagnóstico certero que garantice una terapia eficaz. ¿Cómo se denominaba el puesto que tenías en tu anterior trabajo? Compras. ¿Cuáles fueron tus principales responsabilidades o funciones en este departamento de compras? La principal función que tenía era abastecer el material en obra. Esa era la principal. Y atender, al departamento de obras, que son los supervisores, y al departamento de costos, con información de precios y el tipo de material que entraba a obra. Okay. ¿Con qué departamentos tenías interrelación funcional? Me relacionaba con obra, proyectos, contabilidad y almacén. Esos eran mis departamentos. Con los que tú tenías interrelación funcional. Comunicación, interacción y objetivo. Para lograr una buena comunicación se aplica el rapport, llegando a una interacción fluida y así poder cumplir con el objetivo propuesto para la entrevista. Las entrevistas se clasifican según su estructura, su grado de direccionamiento, su ámbito, secuencia y marco teórico del terapeuta. Psicología clínica, entrevista en psicología forense, entrevista de selección de personal, entrevista de adolescentes y con niños. La psicología clínica es una subdisciplina dentro de la psicología que estudia todos los elementos implicados en los trastornos mentales y de forma más genérica en la salud mental. Así, la psicología clínica lleva a cabo todas las tareas de evaluación, diagnóstico, prevención e intervención terapéutica en personas con algún tipo de afección mental o de conducta desadaptativa con el fin de restaurar el equilibrio psicológico y eliminar todo el sufrimiento. La entrevista es el instrumento más utilizado en la psicología clínica. Su función es muy importante en las diversas formas de tratamiento psicológico. Precede, acompaña y sigue el tratamiento. Se estima la confiabilidad de la entrevista por medio del análisis del grado hasta el cual diferentes jueces concuerdan en las inferencias. La validez depende de si los datos recogidos son precisos, que al compararlos con otros sea la mejor fuente de información clínica. ¿Quién la trae por acá? Doctor, es que hace como 8 meses y medio. Sí. No sé qué me está sucediendo, que no he podido dormir bien. Estoy durmiendo y de un momento a otro despierto desesperada, como con pesadillas. Señora María, me dice que no está Ansiedad. durmiendo y con pesadillas. Sudando. ¿Y para usted qué es ansiedad, señora María? Como que no quiero estarme quieta. Por ejemplo, en ese momento, mire, no puedo controlarme y tengo que estarme moviendo. No sé qué me pasa, yo no era así. ¿Y ha acontecido algún tipo de situación, episodio, algún tipo de vivencia a la cual usted crea que le pueda atribuir eso o ha pasado en este último tiempo? Doctor, pues yo le estoy echando la culpa, pues no sé. Es que una vez yo retiré del banco una cierta cantidad de dinero. Llegando ya a mi casa, como a las 2 cuadras, un tipo se bajó de una moto y me puso un arma y me hizo que le entregara el dinero.
La psicología forense es una rama de la psicología jurídica que se ocupa de auxiliar el proceso de administración de justicia en el ámbito tribunalicio. Es una división de la psicología aplicada relativa a la recolección, análisis y presentación de evidencia psicológica para propósitos judiciales. La entrevista forense consiste en realizar una serie de preguntas a determinado individuo, la cual debe ser grabada para tener pruebas registradas en medios magnéticos. La entrevista cuenta con una solicitud previa de un operador judicial, a partir de los cuales se establecen los objetivos de evaluación, la hipótesis forense y la metodología. Se realiza en personas o niños que han sido víctimas de abuso o que han sido testigos o partícipes de un evento delictivo. Es grabada en medios audiovisuales para generar mayor credibilidad de los hechos. Esta debe ser ordenada por un juez. El profesional que realice la entrevista forense debe detectar la mentira y la verdad mediante cuestionarios guiados y prediseñados. Principalmente descarta o descubre perfiles psiquiátricos o psicopatológicos en el entrevistado. Se practica en la escena del crimen, lugar donde se realizó el hecho delictivo. Incluye una comprensión de la lógica sustantiva y procesal del derecho en la jurisdicción pertinente para poder realizar evaluaciones y análisis psicológico-legales e interactuar apropiadamente con jueces, fiscales, defensores y otros profesionales del proceso judicial. Es importante poder tener esta grabadora para poder recordar posteriormente lo que nos indique en esta reunión, en esta entrevista, para no tener que tomar tanta nota. ¿Está usted de acuerdo que se quede? Sí, señora. También es importante, señora Lorena, que en esta tarde, y es que vamos a apelar esta tarde a la verdad, que todo lo que usted nos narre, todo lo que usted nos cuente en esta tarde, sea lo que realmente sucedió y lo que realmente pasó en los hechos. Sí, señora. ¿Cómo era su relación con el señor Christopher Alejandro? Pues la verdad, una relación muy problemática. La verdad es que siempre teníamos pues problemas y desacuerdos, sí, señora. Cuando me dice que tenían problemas, desacuerdos, explícitamente de qué problemas y desacuerdos me habla. Pues, por ejemplo, teníamos muchos problemas al inicio cuando pues, nos fuimos a vivir juntos porque yo quería pues trabajar, pero él me decía que no trabajara, que pues él me daba lo necesario porque él era muy celoso. Entonces no le gustaba que yo saliera, ni siquiera pues me dejaba tener amigos, por lo mismo que pues le digo que pues era muy celoso. Entonces pues siempre tuvimos inconvenientes por eso. Incluso alguna vez le dije que quería estudiar y pues me dijo que porque pues que él no, digamos pues no era necesario que yo estudiara porque pues yo para lo único que servía era pues para hacer oficio y para cuidar a los niños, entonces no me dejó estudiar tampoco. La selección de personal podría definirse, entre otras muchas formas, como toda actividad que tiene como objetivo valorar los conocimientos, la experiencia, las características de la personalidad, la capacidad cognitiva o de procesamiento de la información y de los intereses y aspiraciones de diferentes personas, con el fin de poder identificar entre todas ellas cuál se ajusta en mayor grado a lo que se precisa y en general se usa. Para identificar en el aspirante se tienen las competencias necesarias para desempeñar dicho cargo. Para realizar esta actividad pueden utilizarse diferentes herramientas o métodos, por ejemplo, los test psicotécnicos, las pruebas de aptitudes o de conocimientos, los ejercicios de simulación y hasta valoraciones grafológicas o astronómicas. Aunque existe una técnica por anatomía, un método cuya práctica es universal y se realiza en prácticamente la totalidad de los procesos de selección. Es muy importante la elaboración de perfiles de puestos, organización de las preguntas y puntos a tratar, información previa al candidato, así como abordaje de cuestiones éticas y bidireccionalidad. La selección de personal se basa en un sistema de comparación y toma de decisiones, por lo cual debe apoyarse en un patrón que nos permite extraer los perfiles exigibles en un determinado puesto. ¿Normalmente eres de las personas que te llevas el trabajo a la casa? Dependiendo las cosas que sean. No todo me lo puedo llevar, o depende de archivos que tenga que revisar, pues sí. De ahí en fuera no, trabajo en el trabajo y la casa en la casa. Muy bien, perfecto. ¿Qué sabes de la empresa ILAB y del puesto de trabajo en el que puede que vayas a desempeñar?
Manejo de personas, ayuda motivacional para las personas, los obreros, reclutación. Podríamos decir que la vida en la adolescencia es extremadamente complicada y sensible, puesto que al inicio de la etapa apenas está empezando un proceso de maduración y ya se debe enfrentar a varios tipos de conflictos, como son cambios físicos, autoestima, cambio de etapa escolar, situaciones familiares que en su mayoría corresponden al conflicto por divorcio de los padres, en algunos casos violencia, abusos, descuidos y necesidades de aceptación en diferentes grupos sociales. La entrevista clínica en adolescentes proporciona el contexto para la exploración directa de cómo percibe el propio adolescente el problema manifiesto y para la evaluación de su estado global y del desarrollo y del estado mental. La entrevista directa con el adolescente proporciona una información que no podría obtenerse a través de otras fuentes, como el grado de sufrimiento personal, información relativa a efectos y fenómenos mentales que no se pueden observar. Ejemplo, ansiedad, pensamientos suicidas, pensamientos obsesivos, alucinaciones y otras informaciones como conductas antisociales o abuso sexual. Es difícil lograr la empatía en este tipo de entrevista. La mejor forma es establecer las referencias con sinceridad desde el principio y no apartarse de esa posición en todo el transcurso de la entrevista. La entrevista psicológica para niños es una herramienta que permite recopilar información sobre la situación emocional, cognitiva o conductual de los pequeños. Se trata de una de las herramientas más utilizadas para realizar evaluaciones e intervenciones psicológicas. La entrevista psicológica realizada con un niño o niña puede tener distintos objetivos y es a partir de estos como se estructurará el guión, el tiempo y la aplicación de la entrevista. En términos generales, este tipo de entrevista requiere prestar atención a los recursos psicológicos del niño, a su desarrollo evolutivo, sus intereses y aficiones, las fuentes de apoyo familiar y social, su percepción sobre la estabilidad de sus contextos próximos y sus estrategias de afrontamiento emocional y sus maneras de adaptarse a la vida cotidiana. En primer lugar, el entrevistador debe ponerse a la par del niño, a su mismo nivel para establecer contacto visual. Las condiciones deben ser apropiadas y no cargadas de distractores. La entrevista debe estar combinada entre preguntas concretas y no muy estructuradas de fácil entendimiento y actividades para desarrollar como juegos con propósitos. No debe ser demasiado larga y aburrida porque puede que no tenga las respuestas aceptadas. Hay que ser muy dinámicos, observadores y detallistas para encontrar resultados interesantes. ¿Cómo está la mamá Osa? Enojada porque ella quiere que el osito siga yendo al colegio, pero ni el papá ni el osito quieren que vaya al colegio del osito. ¿Y tú crees que podamos ayudar al osito para que encuentre buenos amigos y que quiera seguir yendo al colegio? ¿Ves? Bueno, ¿y te parece si nos vemos en una próxima oportunidad? ¿Quieres seguir viniendo acá conmigo? Y platicamos y jugamos. Thank you.